Tranquilos, tranquilos. Espérenme un momento, chicos, que estoy buscando aquí. Espérenme. Espérenme que estoy ingresando aquí a la plataforma para poderlos llamar a lista. Listo, sino que es que... Listo, chicos, ahora sí los encontré. ¿Quiénes faltan? A ver, ¿cuántos somos? ¿Qué más, Francisco? ¿Bien o no? Profe, bien, bien. Listo. Bueno, entonces vamos a llamar a lista. Chicos, todavía falta gente, ¿no? Apenas sabemos 9. Dicen que son 39. Bueno. Vamos a llamar a... Esperemos un momento mientras tanto. Yo aquí organizo otra cosa. No tiene tiempo. No me console. Chicos, bueno, vamos a hablar de algo importante. Nosotros ya terminamos de ver reanimación cardiopulmonar, ¿cierto? Chicos, nosotros ya tenemos reanimación cardiopulmonar, ¿o no? Sí, ya la terminamos, ¿cierto que sí? Estamos en, vimos el tema de heridas, o vamos en heridas. Buenos días, Felipe. ¿Estamos en qué temas? Vamos en heridas, ¿cierto?
¿En qué diapositiva vamos de heridas, chicos? ¿Con qué parte de heridas vamos? Muy bien, Julie. Entonces ya sabemos que hay que mirar el tema de heridas. Entonces, chicos, pues en el parcial les fue muy bien a todos. La nota mínima fue 4, ¿listo? La nota mínima fue 4 y a todos les fue muy bien. Chicos, esta muchacha Gisley Alexandra Gallego, ¿ella está o no está? Porque no me llegó el parcial. Lo mismo que el de Ariel Andrés Madrid Polo. Yo con ese muchacho Ariel, yo hablé con él y ese muchacho le mandé toda la documentación y ese muchacho no mandó nada, listo. Entonces ya él sabrá la nota que tiene, listo. Gisley lo hizo con quién? Bueno, listo. Entonces vamos a iniciar. Voy a llamar a Lisa. Abuelo Tavares, Cristian Felipe está. Chicos, Agudelo Tavares, Cristian Felipe, ¿está o no está? No está, listo. Cifuentes Alzate, María Adelaida, la acabé de ver. Echeverry Valencia, Andrés Felipe. Echeverry Valencia, Andrés Felipe. Profe, buenos días. Andrés Felipe, Profe, buenos días. buenos días. Gallego García, Gisley Alexandra, ¿está? ¿Sí o no? Bueno. López Rodríguez, Sergio Andrés está. López Rodríguez, Sergio Andrés. No. Madrid Polo, Ariel Andrés tampoco. Miranda Ospina, Jacqueline. Presente. Miranda Ospina, Julia Alexandra. Presente. Ospina Marulanda, JD Tatiana. Presente. Quintero Giraldo, Jenny Paola. Profe presente. Ríos Giraldo, Juan Carlos. Profe, él está acá, sino que no le da como para hablar. Tiene como que el internet muy malo. Listo. Pero él sí está Tavares, bien. Gracias. listo. Tavares Villada, Franci Yulisa. Torres Mesa, Luis Eduardo. Presente, profe. Vamos a iniciar con la clase entonces del día de hoy. Venga, yo hago una anotación por aquí. Bueno. Listo, chicos, entonces vamos a iniciar. Entonces habíamos quedado en el tema de heridas, ¿cierto? Entonces, venga, yo les comparto de una vez el tema de heridas.
Chicos, en heridas íbamos en qué parte, o apenas íbamos a iniciar. Chicos, apenas íbamos a iniciar. Listo. Listo, chicos. Listo. Gracias, Julie. Muy bien. Necesito personas así concentradas. Chicos, otra cosa importante. A partir del día de hoy vamos a sacar notas de participación. Listo. Quiero escuchar sus voces, quiero escuchar sus opiniones, quiero escuchar sus respuestas y para que la clase sea un poquito más didáctica, listo, más participativa. Bueno, entonces las heridas, primero que todo hay que empezar con el asunto de que las heridas es toda aquella lesión que se presenta pues a nivel del aparato locomotor y a nivel pues de los órganos, ¿listo? La hemorragia es la pérdida de sangre que se presenta pues en el organismo. Esa hemorragia se puede dar por vía arterial, venosa, mixta, y el problema con las hemorragias es que si no las tratamos a tiempo se puede generar un asunto que se llama un shock hipovolémico, y el shock hipovolémico se refiere pues a pérdida de sangre y se nos puede morir la persona de inmediato. Entonces, en ese caso, pues, de cuando hay cuando se presentan hemorragias, hay que tratarlas con torniquete o con empaquetamiento. Yo ahorita les voy a hablar qué significa el torniquete y qué significa el empaquetamiento. ¿Listo? Profe, Dime. más o menos, ¿cuánta sangre pierde una persona antes de morir? Pues mira, lo que pasa es que en todo el cuerpo humano tiene que haber un proceso que se llama hemostasia. ¿Qué significa la hemostasia? La hemostasia es mantener el cuerpo en un estado pues en equilibrio, ¿cierto? De modo que cuando se pierde mucha sangre, la persona puede entrar en un shock hipovolémico y se puede morir. En sí, ¿cuánta sangre puede perder un paciente o una persona cuando se presenta pues un ¿cómo es que se llama? Pues una cortada o cuando ha sufrido algún tipo de accidente. Entonces estas personas pierden mucha sangre, se llama, o sea, el control de la sangre en nuestro cuerpo se llama la volemia, ¿listo? Entonces, cuando hay una volemia normal, pues obviamente es porque no hay pérdida de sangre. Pero en sí, ¿cuánta sangre pierde una persona para uno saber si está o no pues en peligro de muerte? Pues más o menos entre 5 litros de sangre, ¿listo? Porque por minuto, por el corazón, tiene que pasar 5 litros de sangre, ¿sí me hago entender? Entonces es un bombeo constante. Entonces al haber ese tipo de heridas, de hemorragias, la persona se nos va a morir pues más rápidamente, ¿listo? Pero en sí, que cuántos litros pierde una persona para uno identificar si está mal o no, eso no se sabe, no se sabe. Pero la circulación de sangre por el corazón es de 5 litros por minuto, o sea que por minuto se puede perder 5 litros de sangre. Entonces, en cuestiones de un minuto, minuto y medio, usted ya está desangrado totalmente. Ah, Sí, espérenme un segundo, yo miro una cosa. Chicos, venga, alguien me había dicho que íbamos ¿en dónde? Apenas estábamos iniciando. Bueno, porque por allá había visto que alguien había publicado algo. Entonces, pregunta importante lo que me hace una compañera. ¿Y cuándo es hemorragia interna y cómo se hace? Bueno, las hemorragias internas se presentan básicamente a ver, es que lo que pasa es que las hemorragias se pueden presentar por vía interna o externa, ¿cierto? Ambas pueden ser mixtas, ¿listo? Me refiero a que, por ejemplo, si tuvo digamos que una riña callejera y lo apuñalearon, entonces esa es una hemorragia interna y una hemorragia externa.
Las hemorragias internas es aquella sangre que se queda en cavidad. Cavidad me refiero a toda la parte abdominal y la zona torácica, ¿listo? Donde esa sangre no se puede salir, pues por así decirlo. Entonces se tiene que hacer varios procesos, entre ellos entubar a un paciente. O sea, si por ejemplo tenemos una herida a nivel del tórax, el tórax se puede llenar de sangre, ¿cierto? ¿Quién me dice cuáles son los órganos que se encuentran en el tórax y nota de participación? Es nota de participación en el tórax. Los pulmones, Eso, los pulmones y falta otro. el corazón. No, Eso, muy bien. Pulmones y corazón, nombre completo. Francisco Paneso. Francisco Paneso. Muy bien, Francisco. Entonces, a nivel de la caja torácica se encuentran los pulmones y el corazón, como lo dijo el compañero. Cuando se presenta una herida ya, esa sangre no se puede salir, eso sería una hemorragia interna. ¿Listo? Entonces se utiliza un tubo a toras o tubo pleurovag, que es lo mismo, y se introduce en la caja torácica. ¿Para qué? Ay, chicos, venga, yo no les estaba... Entonces se introduce ese tubo para que se extraiga esa sangre por medio de un dispositivo que lo que hace es que mide la presión y saca toda esa sangre de allá. Eso sería una hemorragia interna. También las hemorragias internas se presentan a nivel de la cavidad abdominal y en esas hemorragias internas lo ideal es utilizar un proceso que se llama empaquetamiento, de lo que les dije ahora que les iba a enseñar. El empaquetamiento me refiero a que donde está la herida interna se introduce una gasa dentro de ella y lo que busca la gasita es tratar de que ella misma se empaste, o sea, que se ponga dura por medio de la sangre. ¿Para qué? Para generar una hemostasia. Hemostasia es que hay un equilibrio y no haya mucha pérdida de sangre, ¿listo? Entonces, el empaquetamiento es introducir una gasa o cualquier tipo de sustancia no de elemento, que nos genere pues una asepsia y que nos vaya a generar una infección y que nos sirva también como medio de control de las hemorragias, listo. Eso, cavidad. Ya si es, por ejemplo, una lesión a nivel del brazo, por ejemplo, pero yo les muestro. Si es, por ejemplo, una lesión a nivel del antebrazo, ¿cierto? Entonces, digamos que aquí tengo una cortada, ¿cierto? Y me cogí la arteria cubital, que es la arteria que pasa pues como por el antebrazo, la arteria cubital, la radial. Entonces, tengo la cortada acá y me cogió la arteria. ¿Ustedes dónde creerían que tendría que hacer el torniquete? ¿Acá o acá? Pregunta de participación. Entonces se debería de hacer Cerca del el codo, torniquete. cerca del codo. Muy bien, cerca del codo. Nombre completo. Luis Eduardo Torres, Luis Eduardo Torres. Muy bien, Luis Eduardo. Bueno, entonces ya vimos pues el ejemplo de la hemorragia. Después de interna y externa, recuerden que hay que lograr identificar si la hemorragia es sangre venosa o sangre arterial. ¿Listo? La quemadura, hay que mirar pues si es grado 1, grado 2 o grado 3. Recuerden que la quemadura se mira de acuerdo a su extensión. Extensión me refiero a la zona pues donde se encuentra la lesión y quemadura, y la profundidad me refiero pues a cuántas capas de la piel ha generado daño. Recuerden que la piel tiene varias porciones, ¿cierto? La una es la epidermis, que ya les voy a mostrar en Google. Entonces está partes de la piel. Epidermis, dermis. Tejido subcutáneo me refiero a tejido graso.
fascia. Fascia es una membranita que recubre al músculo. Músculo y hueso. Entonces, por ejemplo, las quemaduras, cuando nos dicen, ay, no, es que esa persona, según su extensión, tiene el 60% del cuerpo quemado. Entonces hay que identificar qué zonas del cuerpo están quemadas y sumarlas, y eso nos va a dar un resultado. Listo. Ahorita yo les voy a mostrar cómo se hace el proceso de la extensión. Y el asunto de que tuvo una quemadura grado 1, grado 2 y grado 3. Grado 1 se refiere pues como a la quemadura más superficial. Listo. La quemadura que solamente coge la epidermis. La grado 2 coge la dermis, el tejido subcutáneo que es la grasa, esa sería grado 2. Y grado 3 ya es cuando coge la fascia, el músculo y el hueso. Listo. Eso es lo que pasa con el asunto de las quemaduras según el grado. La compañerita que me pide el celular es 310. Chica. Bueno, le voy a apuntar el número entonces. 310-318-8162, él le queda el número. Entonces, eso sería como el asunto de la piel. Igual, yo aquí les voy a mostrar el asunto de la piel. ¿Cómo es la piel? Bueno, chicos, que esto siempre es demoradito. Chicos, en esta imagen está como muy sencilla. Entonces, la epidermis, bueno, recuerden que esta primera parte de arribita es como la piel, ¿cierto? Y dentro de ella tenemos unos folículos, que son los folículos pilosos por donde sale el vello. O sea, estas cositas de aquí son el vello, o el pelito. Entonces, la epidermis es esta primera capa de la piel, ¿cierto? Ya sigue la dermis y ya coge toda esta parte y coge el tejido graso. El tejido graso es esta parte amarilla, listo, el tejido subcutáneo. La fascia es esta cosita como blanquita que está aquí por debajo del tejido subcutáneo, ¿cierto? Y ya esta que tiene como un estilo de jambón es el músculo, listo. Es el músculo. Sí, sí me están entendiendo, chicos. Sí, profe. Sí, profe. Eso, entonces, epidermis la primera capa, dermis es la segunda capa y coge todo el tejido subcutáneo, y la fascia del músculo ya es la otra parte. Pregunta, nota de participación. Si tengo una quemadura grado 2, ¿qué parte de la piel compromete? ¿La epidermis, la dermis o la fascia y el músculo? De tercer grado. La quemadura de tercer grado. El subcutáneo. No, ¿quién me dijo el músculo? El músculo. El primero que me habló por allá. Juan Carlos. A ver, Juan Carlos. Muy bien, Juan Carlos. Ya, recuerden, los que van participando, hay que darle la oportunidad a los otros, ¿listo? Pero muy bien, chicos. Así es que tienen que estar bien activos. Muy bien, Julie, muy bien. Es la fascia, no fascio, sino fascia. Se los va a copiar. Fascia. El músculo. Muy bien, Julie. Tú eres Julia Alexandra Miranda.
Muy bien, chicos. Y Juan Carlos, tranquilo, no te preocupes que yo ya te coloqué que habías asistido. Listo, no te preocupes. Bueno, sigamos. Hablamos pues de ella, electrocución, que ya son pacientes pues que han tenido contacto con electricidad y que se debe de tratar pues de una manera adecuada y también tener que tener unas habilidades para generar un aislamiento del cuerpo de esa persona que está electrocutada con uno, listo. Y la insolación, que se refiere pues a todo el asunto de quemaduras por el sol y de los rayos ultravioletas. Entonces, ¿qué son las heridas? Las heridas es la pérdida de la continuidad de la piel, ¿listo? Esa puede ser producido por agentes externos. Recuerden que agentes externos se refieren a objetos, ¿listo? Ya sean cortantes como cuchillos, vidrios, latas, y también por elementos contusos. Elementos contusos son, por ejemplo, piedras, un ladrillo, o sea, elementos que son muy fuertes. Entonces las heridas se pueden producir en toda parte del cuerpo, ¿listo? Entonces, recuerden de lo que habíamos hablado, según su profundidad. Entonces, según su profundidad, las superficiales son de 3 a 4 milímetros. ¿Qué quiere decir eso? Que son más o menos de 2 centímetros a 1.5 centímetros de profundidad. Tienen compromiso del tejido subcutáneo, que es compromiso pues de la grasa, y de músculo, ¿listo? Recuerden pues que el tejido subcutáneo y el músculo es lo más profundo que hay, y ya luego coge pues el hueso. Entonces tenemos clases de herida. Les trae pues heridas no muy, como les digo yo, que no puedan afectar su susceptibilidad, pero de igual manera tiene que tener presente que cualquier tipo de herida, independientemente de la que sea, ustedes deben de conservar la calma, que fue lo que habíamos hablado inicialmente en la primera clase, ¿listo? Cuando hablamos de la introducción a primeros auxilios. Entonces, las heridas abiertas es cuando hay separación de tejido blando. En este caso, pues hay separación de la piel, puede haber separación a nivel de los órganos. Entonces, la herida cerrada es aquella que se presenta pues no por elementos cortantes, sino que puede ser por elementos contusos como piedras, ladrillos o cualquier tipo de elemento fuerte, o simplemente por haber hecho un movimiento que no fue el adecuado y nos aporreamos nosotros mismos. Listo. En la herida cerrada se presentan dos signos importantes, el uno el hematoma y el otro una equimosis. Pregunta, ¿quién me responde qué significa un hematoma? ¿Qué es hematoma? ¿Qué es hematoma? Profe, un coágulo de sangre. Un coágulo de sangre. No. Recuerden bien, hematoma. Profe, es cuando uno por ejemplo, selecciona y es cuando uno selecciona y es como toda la parte colorada, la parte roja alrededor de la pintura. o sea, vas bien, pero ese sería el otro signo que les voy a hablar ahora. Listo. Guárdalo ahí, tenlo ahí. Hematoma. Chicos, un ejemplo muy común, a ver. No es que más ejemplo como este tobillo no hay forma, vea. Ese es el tobillo, ¿cierto? Entonces Profe, el es un hematoma. morado. Profe, es un morado. No. El morado es otra cosa. Profe, es la hincha, Sí, eso, que lo que iba a decir de primero es la hinchazón, ¿cierto? es como cuando uno le dicen tiene un hematoma en la cara, se le hincha ¿Qué es la eso? parte, se golpeó. Eso, muy bien. Nombre. Andrés, Pipe, Muy bien, Andrés. Es lo que dice Andrés, chicos. Es una hinchazón. ¿Listo? Esa hinchazón quiere decir que se acumula agua y diferentes sustancias en la zona de la lesión y la lesión se va a ver inflamada. ¿Listo?
sea, se va a ver hinchada, se ve hematizada. Muy bien, Andrés. Ahora sí, de los dos compañeros que me estaban hablando ahora, esa parte morada recibe un nombre. ¿Cómo se llama esa parte morada? Profe hematomas. Profe hematomas. No, ya lo dijo Andrés. La parte morada, ¿qué significa? Es un nombre raro, es un nombre raro. Que todos lo hemos visto en clase y lo hemos repetido mucho. Una pista. Empieza con Equimosis. Equimosis. Eso, equimosis, nombre completo. Jenny Paola. Jenny Paola. Jenny Paola Quintero. Sí, señor. Equimosis. Sí, señor. Equimosis. Eso, equimosis. Equimosis se refiere a esa parte morada. ¿Listo? Muy bien, chicos. Eso es lo que quiero, que vayan aprendiendo. Entonces, cuando se presenta una herida cerrada, se puede generar un hematoma y pues una alteración a nivel de la circulación, lo que genera pues una equimosis. Muy bien, chicos. Ustedes son muy juiciosos. Entonces, las heridas cortantes, estas son aquellas que son causadas. Está muy brava. Las heridas cortantes son aquellas que son causadas por agentes externos afilados, como cuchillos, navajas, vidrios, latas. Y las heridas son de un origen limpio, o sea, son heridas muy simétricas. Entonces, ahí, pues, como pueden evidenciar, esta persona tiene una lesión acá en la cara, aquí en toda la porción del cigomático. El cigomático es un hueso que coge esta zona de acá. ¿Listo? Y bueno, entonces en ese tipo de heridas puede haber compromiso de músculo, tendones y nervios. Las heridas punzantes son aquellas heridas que son causadas por agentes externos, como agujas, clavos y anzuelos. ¿Listo? Entonces, esas heridas punzantes son muy dolorosas, demasiado dolorosas. Recuerden que se los voy a anotar aquí para los que quieran tener más cultura general y quieran aprender un poquito más y avanzar. El dolor, indiferentemente del dolor que sea, es controlado por un sistema que se llama el sistema nociceptivo. Ahí es donde se evidencia, por ejemplo, el umbral del dolor, que dicen que hay personas que tienen un umbral del dolor muy, muy fuerte o muy débil. Se refiere a cuánto es capaz de aguantar la persona con dolor. ¿Listo? Dime. Profe. Dime, Andrés. Porque hay medicamentos, porque hay medicamentos, porque hay llegan a la parte afectada. Ah, bueno, lo que tú me estás diciendo, por ejemplo, el uso de analgésicos. Bueno, lo que pasa con ese asunto es que todos los medicamentos tienen una cosa que se llama mecanismo de acción, ¿listo? Por ejemplo, la gran diferencia entre un médico y un enfermero es que los médicos estudian son medicamentos, ¿cierto? Ellos tienen que ser muy tesos en los mecanismos de acción. Mientras que el enfermero está más al cuidado del paciente. Obviamente nosotros también tenemos que conocer los medicamentos, pero la disciplina de nosotros es más como en el evento del cuidado, ¿listo? Entonces, para el estudio de cada medicamento, en el caso pues que me estás diciendo que cómo hace el medicamento para llegar a esas zonas donde se está generando el dolor, es simplemente que hay analgésicos que son muy fuertes. ¿Y qué hacen? Van al sistema nervioso central, que recuerden que el sistema nervioso central es como nuestra CPU y que tenemos en nuestro cuerpo nervios por todos lados, por así decirlo. Entonces, digamos que, por ejemplo, uno tiene una herida, en este caso,
la que estamos viendo aquí en la diapositiva, que fue una herida por abulsión, ese paciente tiene demasiado dolor en esa zona específica del cuerpo, que es la mano, ¿cierto? Entonces, esos medicamentos actúan a nivel del sistema nervioso central. Entonces, donde hay nervios dañados, ese medicamento va allá, ¿para qué? Para inhibir que el sistema nervioso central funcione en esa zona y no duela. Entonces, por ejemplo, en heridas muy fuertes o en dolores muy fuertes se utilizan mucho lo que es la morfina, el fentanil, bueno, la acetaminofén también, también el asunto de la... Espérenme, chicos, yo me acuerdo de ese medicamento. El tramadol, pero en sí, el medicamento más fuerte para dolores es la morfina, que la morfina pues viene de los opiáceos, que los opiáceos se refieren pues a la amapola, que la amapola es una, pues es como a base de coca, de ella pues se hace la cocaína, entonces lo que hace ese medicamento es como una especie de anestesia, listo. Pero de igual manera, es que lo que pasa es que los medicamentos juegan varias cosas, güey. De lo que estamos hablando es de la analgesia, o sea, de que no genere dolor. Entonces se utiliza pues morfina. ¿Qué hacen esos medicamentos? Van a ciertos mecanismos del cuerpo, como lo son el sistema nociceptivo del que les hablé ahora, que controla el dolor. Entonces, eso por ese lado del dolor. Si, por ejemplo, una persona es hipertensa, le mandan medicamentos para la presión. Entonces, casi que por lo regular, todos esos medicamentos para la presión van al riñón, al corazón, y así sucesivamente, Andrés. Entonces, así es como funcionan los medicamentos. Y ya si, por ejemplo, se va a generar una intervención quirúrgica o cualquier tipo de procedimiento que necesite, pues, una anestesia, lo que hace eso también es lo mismo, inactivar el sistema nervioso central para que esa zona donde se va a intervenir no duela. Es eso. Profe, esa herida de esa mano que se ve ahí, Ese man sí lo grabó. Sí se podrá recuperar, sí, los médicos ortopedistas de mano y los cirujanos plásticos, ellos son muy buenos y ellos tratan de unir en mayor medida los tendones, unir también el músculo, unir los vasos, la unión de los vasos se llama anastomosis, entonces ellos manejan muy, muy bien eso. De igual forma, ellos también identifican si de pronto este dedo de acá deja de funcionar o no. Deja de funcionar o no. Entonces, si lo ven necrosado, o sea, necrosado me refiero a que ya no hay perfusión, que se pone morado, huele maluco, ya no se puede hacer nada por ese dedo y se amputa. ¿Listo? Espérame un segundo, yo miro la pregunta que me hizo Julie. Bien, Julie, sí, te entiendo. Que esas personas que mejor dicho, que son capaces de soportar el dolor que tienen o no tiene el sistema nociceptivo. Todos los seres humanos, al igual que los animales, la gran mayoría tenemos el sistema nervioso central y el sistema nociceptivo, ¿cierto? Pero como les había mencionado anteriormente, el umbral del dolor puede ser o muy alto o muy bajo, ¿listo? Entonces, cuando son personas que tienen el umbral de dolor muy alto, quiere decir que son personas que soportan dolores muy fuertes y ellos dicen que no les duele o que el dolor es muy leve y uno a simple vista identifica que el dolor es muy fuerte. Eso por ese lado. Ya si tienen el umbral muy bajito, son personas que con el simple hecho de que le coloquen una inyección, por ejemplo, una inyección intramuscular que no duela, que sea con solución salina, o sea, solamente agua y sal, eso que le duele horrible, que es como si le colocaran un benzetacil, que el benzetacil es la penicilina, ya que la penicilina es un medicamento que es en polvo liofilizado, o sea, polvo liofilizado me refiero a que es en polvo, y cuando se inyecta a nivel intramuscular genera un dolor impresionante. Entonces, hay personas con el umbral de dolor muy bajito
que con el simple hecho de colocarles una inyección, que no sea pues la penicilina ni inyecciones que sean oleosas me refiero a que son inyecciones con líquidos grasosos, esas dos inyecciones son muy dolorosas, pero esas personas que tienen el umbral muy bajito, con el simple hecho de colocarle, por ejemplo, solución salina, que solución salina pues es el suero, y dice que con colocarle en eso que les duele horrible, eso realmente no duele, es eso. Entonces esas personas con el umbral del dolor hay que lograr identificarlo, listo. Por ejemplo, hay un dolor muy fuerte que se llama neuralgia del trigémino, que es un daño a nivel del quinto nervio craneal que irriga toda esa porción de la cara. Entonces esas personas, cada 30 o 40 segundos, el dolor viene y va, viene y va. Incluso esas personas, al tener ese dolor tan horrible, se suicidan. Eso se llama el dolor del suicidio. Entonces, esas personas hay que tener pues como un gran cuidado porque ellos se pueden pues suicidar. Entonces, eso depende mucho pues de en qué parte se genera el dolor, Julie. Bueno, profe, le hago una pregunta. Dime. Sí. Es una herida, pues, perfecta, es una herida, pues, le queda tierra o algo así. Pues, ¿cómo recomendable hacer ese lavado? Bueno, si tenemos una herida que está infectada, bueno, lo primero que todo es que hay que identificar los signos de infección. ¿Listo? Los signos de infección son rubor, calor y salida de cualquier tipo de material purulento. Material purulento es pus, pues. Entonces, mire, compañero, la pregunta que usted me hizo. Entonces, los signos de infección, importante que los tengan presentes para que eso también es como de primeros auxilios. Entonces, el rubor se refiere a que la herida se ponga un color como rojo. ¿Listo? Que usted, con que solo le coloque su mano, usted sienta que esa herida es caliente. Y salida de material purulento es, por ejemplo, salida de pus, ¿listo? O agua sangre. Y también importante que mire si la herida tiene como una especie de capa, que se las voy a mostrar acá, se la voy a proyectar. Espérenme un segundo, chicos, que esto me dé. Se llama tejido necrótico. Tejido necrótico. El tejido necrótico es tejido muerto. Listo, vean, chicos. Esto es una herida. Eso es una úlcera por presión. Esas úlceras por presión se presentan en personas inválidas o en personas que están en cuidado intensivo que no se pueden mover. Entonces, esta parte como verde, como amarilla, esa es el tejido necrótico o tejido de fibrina. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Con un bisturí, empezar a debridar, o sea, quitar toda esa parte como verde, amarilla, para que quede un color rosadito, ¿listo? Y cuando queda el color rosadito, ahí es donde se empieza a sanar la herida. Esto es un signo de infección, ¿listo? Eso huele maluco, incluso puede producir, eso es un caldo de cultivo, eso está lleno de bacterias ahí. Eso huele demasiado maluco. Entonces, por ejemplo, este también es tejido necrótico. Esta parte como negra, eso hay que quitarlo, hay que debridarlo con un bisturí. Listo. Esto aquí se ve que eso fue una cirugía. Cesárea. Sí, puede haber sido una cesárea o también una cirugía de esas estéticas. Listo. Entonces, por eso es que es tan importante el proceso de las curaciones. Yo sé que son fotos pues como un poquito desagradables, incluso huelen maluco, pero es importante que las vean para que para que tengan pues como una visión de la cita. ¿Listo?
Vea, por ejemplo, acá esta herida ya fue debridada. Listo. Eso es de una patica de un perrito. O sea, debridada es que ya le quitaron esa cosa amarilla y quedó así rosadita. Listo. Ahí es donde se empieza a sanar. Bueno, entonces continuamos con la clase. Entonces tenemos la herida abulsiva. Esa herida abulsiva se presenta es por maquinaria. Personas que trabajan en máquinas de moler, en máquinas pues que tengan que ser manipuladas por el ser humano y de pronto introdujeron la mano o algo y generan pues una herida así, una herida abulsiva. Muy importante que las personas que trabajen con maquinaria no tengan anillos, no tengan cadenas, no tengan manillas, porque esas cosas, si se enredan en una máquina, se lleva la mano completamente. Yo conocí un señor que trabajaba de esos que carrean para tirar plancha. Y entonces el señor era el que manejaba ese cilindro donde se mezcla el cemento, la gravilla y la arena. Y el señor en ese momento estaba echando un tarrao de arena y ese tarrao le pudo y se le fue la mano a ese cilindro y ese cilindro tiene como unas aspas y esas aspas le cogieron la mano y se la trituraron. O sea, él no le quedó mano, mejor dicho. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tipo de manejo de maquinaria. Las heridas por proyectiles, pues que son por impactos de bala, se puede generar hemorragia interna y externa. ¿Listo? De aquí, de esta diapositiva, voy a sacar dos preguntas. La primera, ¿cuál es más peligrosa? ¿Una hemorragia interna o una hemorragia externa? Interna. Interna. Nombre completo del primero que contestó. Pero yo me había puesto nota. Luis Eduardo. Luis Eduardo. Ah, Luis Eduardo ya tiene nota, sí señor. Otra persona. ¿Cuál es más peligrosa, hemorragia interna o externa? Profe. ¿Cómo? Hemorragia interna. Una hemorragia interna. Interna, nombre completo. Profe, la hemorragia interna. Profe, la hemorragia interna. Listo, muy bien. Hemorragia interna. Ahora, otra pregunta, por física. ¿Ustedes por qué creen que cuando hay un impacto de bala, el orificio de entrada es pequeño y el orificio de salida es grande? ¿Qué creerían ustedes que qué pasa ahí? Profe, por la Porque la trayectoria de la bala. cuando sale lee como parada. Por la trayectoria de la bala, porque la bala sale parada. No. Piensen Profe, bien. y cuando la bala ingresa, profe, cuando la bala ingresa, Cuando la bala ingresa, casi no se te escucha. ella ingresa, profe, ahí me escucha bien, profe, ahí me escucha bien. Sí, te escucho entrecortado, pero si quiere, vaya hablando despacio, aquí de pronto se puede escuchar mejor. No, profe, la cuestión es ella. No se te escucha. Chicos, ¿por qué creen ustedes que la bala entra desde un orificio pequeño y de salida desde un orificio grande? ¿Por qué? Física, ¿la bala sale fría o sale caliente? Profe, no es por el impacto. Sale fría. Por el impacto. Bien. ¿Pero sale fría o sale caliente la bala? Sale fría, entra caliente y sale fría. Como desgarrando todo. Muy bien, desgarrando todo. Vas por buen camino. La de bala ingresa, ella sale del cañón, ¿cierto? Ella sale caliente, listo. Cuando ingresa al cuerpo humano, o sea, la persona que recibe el impacto de bala, esa bala ingresa caliente
y por el mismo calor va quemando el tejido. Entonces al quemar el tejido se va abriendo, se va abriendo, se va abriendo, se va abriendo. Entonces es porque la bala entra caliente, listo. Es eso. Listo. Listo. Hablemos aquí de esta diapositiva y terminamos, listo. Entonces, las heridas más graves. Entonces, heridas graves se refieren a heridas pues en todo el cuerpo, ¿cierto? Recuerde que esta zona azul se refiere a las venas y esta zona roja se refiere a las arterias, ¿cierto? Entonces cuando se presentan ese tipo de heridas, un ejemplo, y nota también, ¿qué es más peligroso? ¿Una herida en una vena o una herida en una arteria? En una arteria, no, profe, en una arteria, Una no, arteria. profe. El muchacho que me habló de primero. Profe, yo soy Leonardo, que ya tengo nota. Bueno, entonces, la jovencita que habló. Tatiana Ospina. Tatiana Ospina. Muy bien, Tatiana. La herida arterial es mucho más peligrosa y es más sangrado. Entonces, está acá. Las venas, que es la parte azul, las arterias, parte roja. ¿Listo? Cuando hay heridas a nivel del tórax, recuerden que son los órganos vitales del cuerpo, son pulmones, corazón y cerebro. ¿Listo? Entonces, cuando hay heridas en la cabeza, es grave. Cuando hay heridas a nivel del tórax, que hay compromiso de corazón y pulmón, grave, listo. Heridas abdominales también son graves, pero se puede controlar mucho más fácil, listo. Y ya pues esta otra imagen, este otro muñequito, es para mirar pues la parte de los músculos y de los huesos, listo. Recuerden que las heridas de músculos y huesos son dolorosas, pero no son tan graves como estas de acá, listo. Chicos, yo les voy a adjuntar estas diapositivas para que las vayan estudiando. ¿Qué era lo otro que les iba a decir? Yo estoy sacando los temas para el final. El final sí es un examen pues de selección múltiple. Va a ser un examen muy sencillo. Recuerden que ya este examen final no se pueden hacer en parejas. Ya ahí sí les toca pues como cogerse a estudiar para que les vaya bien. Espérenme, yo les adjunto. ¿Para cuándo es ese examen, profe? Ese examen es finalizando mayo, en la última semana de mayo. Es el examen. Listo, gracias, profe. Listo, gracias, profe. Chicos, no siendo más, hemos terminado la clase del día de hoy. Juicio